Muy buenos días, mi nombre es Karen Mariana Pineda del curso 601 de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. El día de hoy vamos a hablar sobre la mitosis y la meiosis. La mitosis es un tipo de división celular en la cual la célula madre se divide para producir dos nuevas células hijas que son genéticamente idénticas entre sí. En el contexto del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas. La meiosis. En los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide con dos juegos de cromosomas a una célula haploide que tiene un solo juego de cromosomas. En los seres humanos, las células haploides producidas por meiosis son los espermatozoides y los óvulos. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus dos juegos haploides de cromosomas se combinan para formar un conjunto diploide completo, un genoma nuevo. A continuación, vamos a hablar sobre las fases de la mitosis y la meiosis. Mitosis. Esta consiste en 4 fases básicas, que son profase, metafase, anafase y telofase. Profase. En la profase temprana, la célula comienza a deshacer algunas estructuras y construir otras. Los cromosomas comienzan a condensarse, lo que hace más sencillo separarlos después. El uso mitótico comienza a formarse. El uso mitótico es una estructura hecha por microtúbulos y fibras fuertes, que son parte del esqueleto de la célula. Su función es organizar los cromosomas y moverlos durante la mitosis. El uso mitótico crece entre los centros a medida que se separa el nucleolo, que es una parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, desaparece. Esto es una señal de que el núcleo se está preparando para su descomposición. En la profase tardía, también llamada prometafase, el uso mitótico comienza a capturar y organizar los cromosomas. Los cromosomas terminan la condensación, por lo que están muy compactos. La envoltura nuclear se descompone y los cromosomas se liberan. El uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos empiezan a capturar cromosomas. Metafase. Cuando estos microtúbulos mencionados se unen al centrómero de los cromosomas y se alinean justo en el centro de la célula, es cuando ocurre la metafase y se está en el punto en el que se separa el contenido genético. Es una fase de la mitosis que resulta muy rápida. Anafase. En esta fase de la mitosis entenderás cómo actúa el uso mitótico. Lo que hace es separar las cromátidas hermanas y arrastra a polos opuestos, como si fuera una caña de pescar que está recogiendo el sedal. Así se consigue tener el mismo contenido genético en las nuevas células. Telofase. En la telofase, la célula casi ha terminado de dividirse y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis, la división de la célula. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos. Se forman dos nuevos núcleos, uno para cada conjunto de cromosomas. Las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen. Los cromosomas comienzan a descondensarse y vuelven a su forma fibrosa. Meiosis 1. Antes de entrar en la meiosis 1, la célula primero debe pasar por la interfase. Al igual que en la mitosis, la célula crece durante la fase G1, copia todos sus cromosomas y durante la fase G se prepara para la división durante la fase G2. Durante la profase 1 comienzan a aparecer las diferencias con la mitosis. Como en la mitosis, los cromosomas comienzan a condensarse, pero en la meiosis 1 también forman pares. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga, de modo que los dos se emparejen en posiciones correspondientes a todo su largo. El proceso donde los cromosomas homólogos intercambian partes se llama entrecruzamiento. Es ayudado por una estructura de proteína llamada complejo sinaptoménico, que mantiene juntos a los homólogos. Los puntos donde suceden los entrecruzamientos son más o menos al azar, lo que conduce a la formación de cromosomas nuevos, remezclados con combinaciones únicas de alelos. Después del entrecruzamiento, el uso comienza a capturar los cromosomas y moverlos hacia el centro de la célula. Esto se puede parecer a la mitosis, pero hay una diferencia.
Cada cromosoma se une a los microtúbulos de solo uno de los polos opuestos. Por lo tanto, durante la metafase 1, son los pares homólogos los que se alinean en la placa metafásica. Para la separación, en la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven a los extremos opuestos de la célula. Las cromatinas hermanas de cada cromosoma, sin embargo, permanecen unidas una con la otra y no se separan. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a polos opuestos de la célula. En organismos, la membrana celular, la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan, aunque en otros se omite este paso, puesto que las células pronto experimentarán otra ronda de división. La meiosis 2, la citocinesis, por lo general se produce al mismo tiempo que la telofase 1 y forma dos células hijas haploides. Meiosis 2. Las células se mueven de la meiosis 1 a la meiosis 2 sin copiar su ADN. La meiosis 2 es un proceso más corto y simple que la meiosis 1 y podría resultarte útil pensar en la meiosis 2 como mitosis. Para las células haploides. Las células que entran en la meiosis 2 son aquellas creadas en la meiosis 1. Estas células son haploides, tienen un cromosoma de cada por homólogo, pero sus cromosomas todavía están formados por cromátidas hermanas. En la meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan y producen 4 células haploides, con cromosomas no duplicados. Durante la profase 2, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe. Si es necesario, los centrosomas se separan y el uso se forma entre ellos, y los microtúbulos de uso comienzan a capturar los microsomas. Las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos de polos opuestos del uso. En la metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafásica. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula. En la telofase 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. La citocinesis se divide los juegos de cromosomas en las células nuevas y se forman los productos finales de la meiosis. 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una sola cromatida. En los seres humanos, los productos de la meiosis son los espermatozoides y los óvulos. A continuación, aclararemos las semejanzas entre la mitosis y la meiosis. Primera, tanto la mitosis como la meiosis presentan las mismas fases: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Segunda, para su reproducción necesitan de los cromosomas que poseen el ADN. Tercera, se produce en células eucariotas. Cuarta, hay duplicación del ADN en ambas. Quinta, presentan cromosomas homólogos ambas. Por último, aclararemos las diferencias entre la mitosis y la meiosis. A diferencia de la meiosis es una división celular, es decir, que produce 4 células hijas, por lo que tiene la mitad del material genético y la mitad de los cromosomas de la célula madre, mientras que en la meiosis ocurren 2 divisiones nucleares. Muy buenos días, mi nombre es Karen Mariana Pineda del curso 601 de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. El día de hoy vamos a hablar sobre la mitosis y la meiosis. La mitosis es un tipo de división celular en la cual la célula madre se divide para producir 2 nuevas células hijas que son genéticamente idénticas